Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el tema rentas financieras constantes, es nuestro tema 5, puesto que la capitalización compuesta ya la hemos terminado y parece ser que más o menos se domina. En cuanto a las rentas, empieza un poco repasando lo que son los distintos conceptos y sobre todo qué significa cada uno de estos conceptos. Os recuerdo que vamos a tener rentas constantes cuando el término siempre sea el mismo, va a ser lo normal. Cuando el término no sea cada año igual, vamos a tener rentas variables. Este no lo vamos a ver nosotros en este curso. Bueno, vamos a tener también, según el periodo de vencimiento, rentas inmediatas, es decir, cuando el término venza en el primer periodo, que a su vez podremos decir que son prepagables si es al principio del periodo o pospagables si es al final del periodo. Vamos a tener rentas diferidas cuando haya un periodo anterior donde no se producen términos. Rentas anticipadas cuando haya un periodo posterior donde no se producen términos. Según el momento del vencimiento, ya lo hemos dicho, prepagables o postpagables según que el pago se haga al principio del periodo o al final del periodo. Vamos a tener rentas temporales o finitas cuando el número de términos sea n igual a 10 años, 5 años, 10 meses, 12 meses. Vamos a tener rentas perpetuas o infinitas cuando la duración de la renta sea infinita. Y vamos a tener rentas enteras o fraccionadas. Ya sabéis que las rentas fraccionadas son cuando vamos a usar I sub K, cuando sean rentas mensuales, trimestrales, semestrales, y rentas enteras cuando utilicemos años. En las rentas hay dos valores que nos van a normalmente buscar en los problemas: el valor inicial o el valor final. Valor en el momento 0, valor en el momento n o final. Aquí tenéis un poco los conceptos explicados, lo que es la duración, lo que es el origen, lo que es el periodo y la clasificación de las rentas. Prácticamente está explicado con lo primero que hemos hablado. Hablaremos de rentas constantes o variables, de rentas prepagables, de rentas inmediatas, de rentas temporales, de rentas... En capitalización simple o compuesta nosotros siempre vamos a utilizar la capitalización compuesta. Y de renta entera o fraccionada. Cuando hagamos un problema, lo primero hay que definir la renta. Y definir la renta es saber qué tipo de renta es. Entonces diremos que una renta es constante, pospagable, inmediata, temporal, en régimen compuesto y entera. ¿De acuerdo? Primero, siempre definimos la renta completamente para a continuación hacer su gráfica. Una de las cosas que nos va a pedir estos ejercicios es que calculemos el valor actual, bien el valor final o en algunos casos un valor intermedio. Ya veremos que esto tiene mucha aplicación cuando veamos el tema de préstamos, porque nos va a pedir alguna vez cuánto se debe en el momento X, que es un momento intermedio de un préstamo. Bueno, aquí tenéis una pequeña gráfica. Ya sabéis que yo soy un obseso de las gráficas y en este tema no voy a, o en esta clase, luego ya sí, pero en esta clase no voy a dar fórmulas ni vamos a ver fórmulas. Quiero que dibujéis las rentas y las tengáis siempre claras. Antes de empezar a hacer un ejercicio hay que definir la renta y dibujar. Por ejemplo, esta renta que tenemos aquí, una renta que te está pidiendo el valor actual y que va de 0 a n. Y fijaros, los términos se pagan al final de cada periodo. El periodo n se paga al final del periodo. Por lo tanto, esta renta sería una renta. ¿Cómo sería esta renta? Una renta con n términos, por lo tanto, una renta temporal. Es una renta constante, todos los términos son iguales. Es una renta pospagable, todos los términos se pagan al final del periodo, ¿vale? Al final del periodo.
Esta, ¿qué tipo de renta sería? Solo hay que mirar aquí y se ve que n tiende a infinito, por lo tanto esta no sería una renta temporal, sería una renta perpetua o infinita. Pero ¿qué más podemos decir de esta renta? Que también es pospagable y que también es constante, puesto que todos los términos valen lo mismo. ¿Cómo se realizan estos? Bueno, este es el caso de la prepagable. ¿Qué significa que sea prepagable? Fijaros en esta renta. Esta renta es una renta que va de 0 a n y es constante, temporal, pero es prepagable. Fijaros, el primer periodo de 0 a 1, el pago está en el momento inicial del periodo. ¿De acuerdo? Esto sería un ejemplo de renta prepagable. Fijaros que en el último periodo, el último pago, no está al final, sino que también está al principio, como le corresponde a las prepagables. Olvidaros de las fórmulas, que eso será en la próxima clase. Bien. Vuelvo a hacer hincapié en el I sub K para cuando tengamos rentas fraccionadas que sean en capitalización de periodos inferiores al año, y donde K, como ya hemos ido viendo en simple y en compuesta, valdrá la késima parte del año que corresponde. 12 si es meses, 4 si es trimestres, etc. Bien, ¿qué os propongo como práctica y ejercicio en este tema? Como ya os estoy diciendo, yo considero muy importante que definamos correctamente la renta y que la representemos gráficamente correctamente. Y aquí os propongo un ejercicio. Este ejercicio es, supongamos, una renta de 5 términos anuales de 1.000 euros cada uno a un tipo de interés del 8%. Y os pido que se resuelva gráficamente los siguientes supuestos. Primero, si es una renta pospagable, si es prepagable, si es infinita y pospagable, si es infinita y prepagable, si es diferida y pospagable 3 años, los 3 años se refieren al diferimiento. Si es diferida y prepagable 3 años, si es anticipada y pospagable 3 años, y si es anticipada y pospagable 3 años. Yo voy a resolver uno para que veáis cómo se hace. Si a mí me dice que esta renta es constante, estamos viendo que es constante porque te dice que son 1.000 euros cada término y de 5 términos anuales. ¿Qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es dibujar mi renta. Y cojo y dibujo. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Y dibujo los 5. Aquí estaría el 0, 1, 2, 3, 4 y aquí estaría el quinto año. 1.000 euros cada uno a un tipo de interés del 8%. Si es pospagable quiere decir que el pago de ese término se producirá al final de cada uno de los periodos. Es decir, aquí habrá 1.000 euros, aquí habrá otros 1.000 euros, hasta completar los 5 términos. En el periodo cuarto tendremos su pago correspondiente de 1.000 euros y en el último periodo, como hemos dicho que es pospagable, tendremos aquí su 1.000 euros, ¿vale? Aquí estará el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4 y el periodo 5. Como me pide el valor actual, lo marcaré aquí, diré que está aquí el valor actual y esta sería la gráfica del primer ejercicio, donde realmente el ejercicio, cuando ya lo hagamos matemáticamente, veremos que lo que se trata es de obtener el valor en el momento cero de esta renta. ¿Cómo se obtiene? Pues se obtiene actualizando cada uno de estos términos al momento cero.
Y ese sería el valor actual de esa renta. No voy a dar fórmula, ¿vale? Vamos a verlo así. Por ejemplo, si es infinita, ¿cómo sería? Pues en vez de n, habría que poner aquí 4 puntos suspensivos, el símbolo de infinito, ¿vale? El símbolo de infinito y igual el valor actual de una renta infinita prepagable. ¿Qué pasaría en este caso? Pues los términos, en vez de ir al final de cada año, irían al principio de cada año. Bueno, pues este es el ejercicio que quiero que me hagáis y me resolváis y me enviéis esta semana antes del día 2 de mayo, es decir, antes de que podamos salir a hacer deporte. Venga a trabajar, un saludo.